un total de 10.000 monedas de bronce. Las monedas de bronce son las que nos van a permitir a nosotros mejorar todas las herramientas, comprar más mineros, comprar más capacidad y así poco a poco ir sacando mejoras en este juego. La verdad es que es un juego que engancha muchísimo porque puedes ver el progreso que vas obteniendo y cuando llegas a la mina número 7 es cuando vamos a comenzar a ganar tokens de ton todos los días. Eso es interesante. Entonces, familia, tenemos balance en monedas de bronce y también tenemos balance en monedas de plata. Las monedas de plata mucho más adelante vamos a poder utilizarlas, ya les voy a explicar exactamente cuál va a ser el beneficio de las monedas de plata. Vamos paso por paso. No se me vayan a perder porque es un bot que tiene muchísima información y la verdad es que está bastante bien creado. Tenemos entonces las reservas por día, es decir, la cantidad de dinero que podemos entonces nosotros obtener con este carrito, ¿cierto? También tenemos la cantidad de mineros, entre más mineros tengamos, va a ser más rápida la minería, ¿cierto? La capacidad de minería, vamos a minar mucho más rápido las monedas de bronce. Y por último tenemos la capacidad del coche, es decir, cuánta cantidad de monedas va a tener entonces el coche cada vez que tengamos que darle clic para poder reclamar los premios. Bien, familia, tenemos también la zona de expediciones. Yo la verdad no utilizo mucho la zona de expediciones porque para mí yo prefiero ir a lo fijo, mejorando entonces mis herramientas, mejorando la minería, mejorando los picos, mejorando también las minas, porque es algo seguro. En esta parte de aquí, familia, ustedes pueden entonces hacer una inversión mínima de 10.000 monedas de bronce, como por ejemplo las monedas que ustedes obtienen una vez se registren, pero yo la verdad no lo sugiero así, ¿cierto? Porque es mejor ir mejorando, valga la redundancia, las minas y ya cuando nos sobre el dinero, pues venimos aquí a la expedición. La expedición, familia, literalmente podemos entonces multiplicar nuestro dinero, pero también podemos perderlo. Y hay muchas probabilidades. Hay un total de 30% en probabilidades de perder el 50% de nuestra inversión, sería 20% o un 10% de perderlo absolutamente todo. O también hay una posibilidad de multiplicar por 5 nuestra inversión. Aquí pueden ver absolutamente todas y cada una de las probabilidades que tienen. Si bien, muchachos, por ejemplo, estas de aquí, entre más horas tengan, va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque las ganancias ya están aseguradas. Por ejemplo, este de aquí que se demora 72 horas, tienes un 40% de probabilidad de multiplicar tu inversión por 1.5. Por lo tanto, este de aquí me parece mucho más interesante que las expediciones que demoran muy pocas horas. ¿Por qué? Porque las de muy pocas horas nos pueden dar buenos beneficios, pero hay un altísimo riesgo de perderlo todo. De igual forma, yo prefiero no meterme todavía en el tema de las expediciones, eso mucho más adelante. Para poder comenzar a minar, familia, vamos a tener que venir aquí donde dice mineros, seleccionamos y comenzamos a comprar. Por ejemplo, compramos, damos clic en este botón donde dice activo, ¿cierto? Y así los vamos entonces mejorando. Una vez terminemos toda esta columna, se van entonces a estar desbloqueando las demás opciones. Así es lo que tenemos que ir haciendo. Ahora, también tenemos la zona de las minas, que son entonces para poder aumentar la cantidad de reservas por día que podemos entonces estar obteniendo, ¿cierto? Por ejemplo, esta de aquí me vale 90 monedas, por lo tanto yo le doy clic en ese botón y me sube la cantidad a un total de 1100 monedas de cobre, ¿cierto? Que es lo que estoy ganando en este momento. Y así sucesivamente. Vamos a ir mejorando poco a poco. Vamos al tema de las herramientas. Las herramientas también son fundamentales para poder seguir desbloqueando mejoras como tal dentro del juego y estas mejoras nos van a permitir que, por supuesto, subir nuestras ganancias de forma exponencial. Por ejemplo, el TNT bajo vamos a subirlo de nivel. En la parte de aquí también nos está pidiendo, por ejemplo, los cascos. Así sucesivamente vamos a ir mejorando absolutamente todas estas herramientas y estas herramientas nos van a permitir a nosotros mejorar nuestra velocidad de minado y también nos van a permitir ganar más monedas. Monedas que mucho más adelante utilizaremos para ir a la siguiente mina. No se preocupen, ya les voy a explicar cómo vamos a ganar aquí dinero en tokens de ton. Por ejemplo, la capacidad de nuestro carrito. Entre más capacidad tenga nuestro carrito, por supuesto es mucho mejor. ¿Por qué es mucho mejor? Porque podemos entonces guardar más cantidad de monedas de bronce, que es lo que estamos entonces generando en esta parte de aquí. Venimos a la zona de los amigos familia, ustedes pueden entonces copiar el enlace y entonces compartirlo para que sus familiares, sus amigos cercanos se registren en este bot y ustedes claramente van a obtener más tokens, van a obtener 3.000 monedas de bronce cada vez que un amigo se registre y aparte de eso, estos porcentajes de aquí dependiendo de la zona donde ellos estén jugando. Y por último aquí en Other pueden ver absolutamente toda la información, el roadmap de esta plataforma, el bounty que es como unas cacerías, el exchange que ya les voy a mostrar exactamente para qué nos sirve esta parte. Volvemos a la zona de la minería familia, aquí en la esquina inferior izquierda hay un botón nuevo que dice juegos. Vamos a darle clic en ese botón y aquí donde dice Halloween vamos a darle clic. Eso automáticamente familia nos va a llevar a esta ruleta, una ruleta donde podemos ganar 0.1 ton, 1 o también 5 tokens de ton. También podemos llevarnos algunas cuantas monedas de bronce, pero también las que importan realmente son las monedas de plata. Estas monedas de plata vamos a poder intercambiarlas por tokens de ton de forma automática y ya les voy a mostrar exactamente cómo lo vamos a hacer. Para eso, familia, venimos aquí a nuestro balance, vamos a ver entonces el balance en tokens de plata y solamente para que veamos el balance. Vamos a la esquina inferior derecha donde aparece Order, seleccionamos aquí donde dice Exchange y miren muy bien esto, familia. Mucho cuidado, 100.000 tokens de plata son las que yo tengo actualmente. Un token de plata equivale a 0.000002 tokens de ton. Así que si yo pongo la máxima cantidad en este momento, me gané un total de 0.2 tokens de ton, que eso no está nada, pero nada mal para estar comenzando. Eso son casi unos 80 centavos, casi $1 aproximadamente. Eso está bastante bien. Pueden darle clic en ese botón y ya estarían entonces convirtiendo. El problema es que el mínimo monto es de 1 millón, por lo tanto tenemos que seguir sumando. ¿Cómo podemos sumar, familia, sin la necesidad de venir aquí a participar en la ruleta de Halloween? Tranquilos. En la parte de aquí en las minas, miren que tenemos diferentes minas. Tenemos la mina de nivel 1 hasta la mina de nivel 8, ¿cierto? La mina de nivel 2, por ejemplo, se desbloquea una vez tengamos 100.000 monedas, compramos como tal esta mina de nivel 2 y esa mina de nivel 2 nos puede dar entonces ganancias de hasta 200.000 tokens, ¿cierto? De esos de bronce. Pasamos a la mina número 3, costos son 200.000, por lo tanto, en un día que va a ser la máxima cantidad de dinero que vamos a ir obteniendo, podemos comprar la mina de nivel 3. Así sucesivamente vamos a seguir subiendo hasta que lleguemos a la mágica mina nivel 7. ¿Y por qué es tan importante, familia? Porque miren, cuesta 50 millones de monedas de bronce, pero mucho cuidado, nos va a estar permitiendo ganar 100.000 monedas de plata. Esto significa que estaremos ganando unos 40 a 50 centavos de dólar en la moneda de ton todos los días. Eso significa rápidamente que después de 10 días farmeando aquí en la mina de plata, vamos a obtener 1 millón de tokens aquí de plata y los vamos a poder intercambiar por un token de ton que se va a ir directamente a nuestra billetera. Eso a mí me parece muy interesante. Y por último está la mina de nivel 8, que actualmente es la mina de mayor nivel, que nos permite entonces ganar hasta 200.000 tokens, lo que nos reduce un total de espera de 5 días para poder obtener dichas ganancias. Así que bien pueden, muchachos, mina de nivel 1, vamos a comenzar rápidamente. Ya saben que entre más estemos activos en este bot, muchísimas más ganancias. Y mucho cuidado, familia, porque si bien estamos ganando la moneda de ton, todavía hay un airdrop que no nos han anunciado exactamente cómo lo van a repartir, qué moneda va a ser, cuáles van a ser sus tokenomics, dónde va a ser listado, pero la verdad que nos permitan ganar tokens de ton mientras farmeamos un posible airdrop. La verdad es que está muy interesante. Así que bien, familia,